Mi nombre es Marco Ferretti. Fui taxista en Monza durante 28 años. En ese tiempo, llevé a más de 340.000 personas a sus destinos, al aeropuerto, al hospital, al trabajo, a sus casas, bodas, funerales, urgencias de madrugada. Lo había visto todo. No era un hombre religioso. No lo era en octubre de 2006 y tampoco lo fui durante los 15 años que siguieron a esa noche. 15 años en los que guardé silencio sobre lo que ocurrió en mi taxi. No por cobardía, lo hice porque no tenía palabras que pudieran describir lo que vi, lo que sentí, lo que no pude explicar con ninguno de los sistemas de razonamiento que había construido en 53 años de vida. Lo que encontré en el asiento trasero de mi Ford Mondeo esa noche del 12 de octubre de 2006 desafió cada cosa que creía saber sobre el mundo. Y el 7 de septiembre de 2025, en Asís, terminé de rodillas en la piedra fría de una basílica, llorando como no había llorado ni cuando murió mi padre. Lo que ocurrió entre esas dos fechas es lo que voy a contar ahora. Llegué a ser taxista por descarte. Había estudiado 2 años de ingeniería mecánica en el Politécnico de Milán. Los abandoné cuando mi padre tuvo su primer infarto y alguien tenía que mantener el taller familiar. El taller cerró de todas formas 3 años después. Para entonces ya conocía las calles de Monza mejor que los repartidores de correo y un amigo me prestó el dinero para la licencia. Eso fue en 1982. Tenía 21 años y pensaba que el taxi era temporal. 26 años después seguía conduciendo. Mi esposa Elena siempre decía que el taxi me había enseñado más filosofía que cualquier universidad. Yo le respondía que me había enseñado principalmente que la gente miente, que a nadie le gusta dar propina, y que los seres humanos somos mucho más frágiles de lo que aparentamos cuando estamos solos en la oscuridad de un automóvil en movimiento. Nunca me interesó la religión. Elena iba a misa los domingos, llevaba a nuestros 2 hijos cuando eran pequeños. Yo esperaba en el coche. No era hostilidad, era indiferencia. Las cosas existían o no existían, se podían medir o no se podían medir. Lo que no se podía medir no merecía demasiada atención. El 12 de octubre de 2006 era un jueves. Lo recuerdo porque los jueves eran mis días más largos. Empezaba a las 6 de la mañana y no terminaba antes de las 11 de la noche. Para cuando recibí la llamada eran las 9:47 de la noche. Lo sé con exactitud porque lo anoté en el registro de viajes que llevaba en una libreta azul. Tenía la costumbre de registrar cada carrera. Hora, dirección de recogida, destino, importe, cuadernos azules, 1 por mes. Los guardé todos durante años, no sé por qué. La llamada llegó a través de la central. Una mujer, calle Casina Amata, número 12. Destino, Hospital San Gerardo. Urgente. Cuando digo urgente, quiero ser preciso. Había 2 tipos de urgente en este trabajo. El primero era el urgente de la gente que llegaba tarde al aeropuerto. El segundo era el urgente que se escucha en la voz de alguien cuando el mundo se le está derrumbando. Este era el segundo tipo. Llegué a Casina Mata en 4 minutos. Eran las 9:52 de la noche. La mujer ya estaba en la puerta del edificio cuando frené. 40 y pocos años, estatura mediana, el cabello oscuro recogido de cualquier manera. Llevaba un abrigo que claramente se había puesto con prisa porque el cinturón colgaba desabrochado. Subió al coche sin decir nada y solo cuando las puertas se cerraron, dijo, con una voz que sonaba como si llevara horas sin dormir: «San Gerardo, por favor, rápido». No pregunté nada. En 28 años había aprendido cuándo preguntar y cuándo callarse. Arranqué. El Hospital San Gerardo quedaba a 7 kilómetros. Normalmente 10 minutos. Esa noche, 8. Conduje rápido. Durante el trayecto, la mujer habló en voz baja. No conmigo. Hablaba con alguien que no estaba en el coche. Al principio pensé que era una llamada de teléfono con manos libres, pero no llevaba auriculares. Miraba por la ventana y sus labios se movían. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo. Las enlazaba y las desenlazaba de forma rítmica, como si contara algo con los dedos.
Subí 1 grado la calefacción porque la temperatura exterior esa noche era de 6 grados centígrados. Lo había marcado el sensor del salpicadero cuando salí de casa esa mañana y no había subido desde entonces. La calefacción interior estaba a 21 grados. Es el detalle que parecía irrelevante entonces. No lo era. Llegamos al hospital a las 10:02 de la noche. La mujer abrió la puerta antes de que yo terminara de frenar. Se detuvo un segundo, sacó un billete de 20 euros del bolsillo del abrigo y lo dejó en el asiento delantero sin mirarme. El precio del viaje era 9,40 euros. No esperó el cambio. Ya estaba corriendo hacia las puertas de urgencias. La vi desaparecer por las puertas automáticas. Me quedé quieto unos segundos, con el motor encendido. Algo en esa mujer se me quedó grabado. No sabría decir qué. En ese oficio uno aprende a leer a las personas en segundos. El ejecutivo estresado, el estudiante borracho, la pareja que acaba de pelear. Esa mujer era diferente. No era solo el miedo, era otra cosa. Como si llevara encima un peso que yo no podía ver, pero que podía sentir en el aire cerrado del coche. Anoté el viaje en mi cuaderno azul. Revisé el asiento trasero antes de alejarme, como siempre hacía. Era mi costumbre al terminar cada carrera. Una mirada rápida al asiento, por si alguien dejaba un guante, un teléfono, una bolsa. Esa noche encontré algo. Era pequeño, un rectángulo de papel del tamaño de una estampita religiosa. Estaba apoyado contra el asiento, casi escondido entre el respaldo y el cojín. Lo tomé sin pensar demasiado. Lo puse en el bolsillo de mi chaqueta con la idea de entregarlo en la central por si alguien lo reclamaba. No volví a pensar en ello hasta las 11:40 de la noche, cuando paré a tomar café en el bar de la estación. Fue en ese bar, bajo las luces de neón blancas que siempre me daban dolor de cabeza, cuando saqué la estampita del bolsillo y la miré por primera vez. Por el lado frontal, una imagen de la Eucaristía. La hostia en el cáliz, radiante, con un fondo dorado. Una imagen común, de esas que se reparten en las comuniones o en las misas de difuntos. Nada extraordinario. Le di la vuelta. En el reverso, escrita a mano con una caligrafía pequeña y muy ordenada, había una frase: La Eucaristía es mi autopista al cielo. Y debajo, un nombre: Carlo. Me pareció una frase curiosa para estar escrita en una estampita. Guardé el papel en el bolsillo interior de la chaqueta, terminé el café y volví al taxi. Lo que no pude explicar fue lo que noté en ese momento. La estampita estaba caliente, no tibia, caliente, como si alguien la hubiera sostenido entre las manos durante varios minutos. Yo llevaba al menos 40 minutos sin tocarla, metida en el bolsillo exterior de la chaqueta, en una noche de 6 grados. Mi primera reacción fue pensar que el interior del bolsillo había retenido el calor del bar. Lógico, razonable. Comprobé el termómetro de bolsillo que llevaba conmigo desde que me habían operado de la próstata, y el médico me dijo que tenía que controlar mi temperatura más seguido. La temperatura del bar era de 23 grados. La temperatura de mi mano al tacto era la normal. La estampita, según ese termómetro, marcaba 36 grados con 8 décimas cuando la sostuve. Pensé que el termómetro fallaba. Era un aparato barato, de farmacia. Compré uno nuevo al día siguiente. Medí la estampita de nuevo, 36 grados y 4 décimas. Me convencí de que había alguna propiedad del papel o del tinte de la imagen que retenía el calor de forma inusual. Hay materiales así, no era imposible. Dejé de pensar en ello. Durante 4 días. El 16 de octubre, un lunes, encendí la televisión antes de dormir y vi un reportaje en el noticiario regional sobre la muerte de un adolescente en el Hospital San Gerardo. Carlo Acutis, 15 años, leucemia fulminante tipo M3. Había muerto el 12 de octubre. Me quedé inmóvil frente a la pantalla. El 12 de octubre, la misma noche. Fui a buscar mi cuaderno azul. Abrí en la página del 12 de octubre. El viaje estaba anotado. Recogida en Casina Amata número 12, a las 9:52. Destino, Hospital San Gerardo. Importe, 9:40. El billete de 20 que dejó en el asiento. El cambio que no esperó. La mujer corría hacia urgencias. Busqué en el reportaje televisivo. La madre del chico se llamaba Antonia Salzano. Abrí el directorio telefónico.
Puse el número de Casina Amata número 12. Había una familia con el apellido Acutis. No llamé esa noche. No supe qué decir. Saqué la estampita del cajón donde la había guardado. La sostuve bajo la luz del escritorio. 36 grados con 2 décimas. Hora de la medición. Las 11:48 de la noche del 16 de octubre de 2006. 6 días después de la muerte del joven. Puse el termómetro sobre la mesa de madera al lado de la estampita. La mesa marcaba 19 grados. La diferencia era de 17 grados con 2 décimas. No había ninguna fuente de calor en esa habitación. La calefacción de la casa estaba apagada. Me dije que era una coincidencia, que el papel tenía alguna propiedad que no comprendía, que el termómetro barato fallaba de forma consistente en la misma dirección. Pero esa noche no pude dormir, y a las 3 de la madrugada, cuando volví a medir la estampita, marcaba 35 grados con 9 décimas. Se estaba enfriando. Muy lentamente. Durante las semanas siguientes, intenté encontrar una explicación que se sostuviera. Primera hipótesis. El papel era un tipo de material termorretenedor. Busqué en libros de física de materiales en la biblioteca municipal. Ningún papel ordinario retiene calor a esa temperatura durante días en un ambiente de 19 grados. El papel tiene una capacidad calorífica de 850 julios por kilogramo por Kelvin. Es, de hecho, un mal conductor térmico. Pero tampoco es un termos. En condiciones normales, cualquier objeto de papel llegaría al equilibrio térmico con su entorno en cuestión de horas. Segunda hipótesis. Mis termómetros fallaban. Compré un tercer termómetro, este digital de laboratorio, calibrado, de la farmacia hospitalaria. Lo pedí prestado a un vecino que era enfermero. El 19 de noviembre, 41 días después de la muerte de Carlo Acutis, la estampita marcaba 34 grados con 7 décimas. La mesa de madera a su lado, 18 grados. Diferencia, 16 grados con 7 décimas. Tercera hipótesis, era yo. Algún mecanismo psicológico me hacía percibir calor donde no existía. Llamé a mi vecino el enfermero, Renato, sin decirle por qué. Le pedí que midiera ambas cosas con el termómetro calibrado sin que yo lo mirara. Él midió. Se quedó mirando los números. Me preguntó qué era ese papel. Le dije que no lo sabía. Le pregunté qué marcaba. Me leyó los números. 34 grados con 3 décimas en la estampita, 17 grados y 8 en la mesa. ¿Algún problema con el termómetro?, dijo Renato. Yo asentí. Los dos sabíamos que ese termómetro no tenía ningún problema. Esa noche llamé al número de Casina Amata 12. Nadie contestó. Llamé 4 veces más durante las semanas siguientes. Nada. Marqué un sobre con esa dirección pensando en devolver la estampita. Nunca lo envié. No sé por qué. Guardé la estampita en una caja de madera pequeña que usaba para guardar documentos importantes. Cerré la caja. Decidí que no iba a seguir midiendo, que no iba a seguir buscando explicaciones, que iba a dejarlo estar. Lo dejé estar durante 15 años, pero eso no quiere decir que me olvidara. Cuando digo que callé durante 15 años, no me refiero a que lo escondí de todo el mundo deliberadamente. Me refiero a que en 15 años no encontré las palabras. Ni una sola vez, con nadie, fui capaz de formular lo que había experimentado de manera que sonara coherente. Elena lo notó casi de inmediato. Ella siempre me notaba las cosas. A finales de octubre de 2006 me preguntó si me pasaba algo. Le dije que estaba cansado. Me creyó la primera vez, no me creyó las siguientes. En diciembre de ese año cambió algo en mi manera de manejar. No sé cómo describirlo exactamente. Comencé a notar a los pasajeros de otra manera. Cuando alguien subía al coche angustiado, o en silencio, o con esa cara que tiene la gente cuando va a un hospital a recibir noticias, me detenía internamente de una forma que antes no hacía. No lo analizaba, solo lo notaba. Durante el primer año después del 12 de octubre de 2006, registré en mis cuadernos azules exactamente 47 viajes al Hospital San Gerardo. Siempre anotaba al lado, en el margen, la hora exacta de llegada. No sé por qué lo hacía, era como si necesitara documentar cada vez que alguien llegaba a ese edificio, como si importara dejar constancia.
En 2007 llevé a mi cuaderno azul ese hábito de los márgenes al extremo. Empecé a anotar también el estado de los pasajeros, no con palabras largas, solo una o dos: angustiado, tranquilo, llorando, silencio. Una observación por viaje, 342 viajes ese año. No sé qué buscaba en esos datos. Tal vez buscaba el 12 de octubre de 2006. Buscaba entender qué había tenido de diferente. En 2010 vendí el taxi. No por elección propia. Tuve un problema cardíaco leve, nada grave, pero el médico recomendó reducir el estrés y los turnos nocturnos. Elena aprovechó para convencerme de que me jubilara anticipadamente. Accedí. Teníamos suficiente ahorrado. Los hijos ya eran adultos. Con el taxi vendí el coche, pero no los cuadernos azules. Los guardé todos. 144 cuadernos azules, uno por mes, de enero de 1982 a diciembre de 2010. Los puse en cajas, las cajas en el trastero. La estampita seguía en la caja de madera. En 2015, 9 años después, la volví a medir por primera y única vez en ese periodo. No planeé hacerlo. Estaba buscando un documento en la caja y la encontré. El viejo termómetro digital de Renato todavía funcionaba. Por acto reflejo lo acerqué al papel. 29 grados con 1. El ambiente de la habitación, 18 grados y 4. Todavía 10 grados y 7 décimas por encima del entorno. 9 años después. Volví a guardar la estampita. Volví a cerrar la caja. No le dije nada a Elena. El 10 de octubre de 2020 encendí la televisión y vi en las noticias la beatificación de Carlo Acutis. Estaba en la sala con Elena. Ella había oído hablar del joven antes, vagamente. Lo que dijo fue: «¡Qué historia tan bonita! Un chico tan joven». Y cambió de canal. Yo me quedé quieto durante un momento largo. Por primera vez en 14 años, los hechos de esa noche se ordenaron de golpe en mi mente con una claridad que antes no habían tenido. El 12 de octubre de 2006, la mujer en la puerta del edificio, el Hospital San Gerardo, la estampita en el asiento trasero, la caligrafía pequeña y ordenada. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Carlo, fui al trastero, abrí la caja de madera, saqué la estampita. Debajo de la frase, el nombre, Carlo. La misma caligrafía de la que ahora, en pantalla, mostraban muestras en archivos del joven. Reconocible, idéntica. Sostuve el papel bajo la luz del trastero durante 5 minutos. Entonces hice algo que no había hecho en décadas. Llamé a mi hermano Paolo, sacerdote en Bérgamo. No le había hablado sobre esto nunca, ni una palabra en 14 años. Le dije que necesitaba verlo. Nos encontramos 3 días después. Le conté todo: los datos, las mediciones, las fechas, las 47 páginas de mis cuadernos azules donde había registrado viajes al San Gerardo, la estampita, el termómetro. Paolo me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, estuvo en silencio durante casi 2 minutos. Luego dijo: «Marco, ¿sabes lo que Carlo decía sobre la Eucaristía?». Le dije que acababa de leer la frase en la estampita. Me respondió: «Esa frase la dijo Carlo cuando tenía 11 años. Está documentada. Su madre la repitió en entrevistas durante años». Le dije que lo sabía. «¿Y sabes cuántos años tenía Carlo cuando murió?». 15. «¿Y tú cuántos años llevas callando esto?». 14. En ese momento, 14. Mi hermano Paolo fue quien me habló por primera vez de la exposición de los milagros eucarísticos. Me explicó que Carlo Acutis, desde los 11 años, había catalogado más de 160 milagros eucarísticos documentados en todo el mundo, que había creado una exposición itinerante que había visitado decenas de países, que había muerto antes de terminarla, que otros la habían completado en su nombre. Empecé a leer sobre Carlo ese mismo invierno de 2020, no como ejercicio de devoción, como investigación. Necesitaba entender quién era el joven cuya madre había subido a mi taxi esa noche. Lo que fui descubriendo en las semanas siguientes no redujo el misterio, lo amplificó. Carlo Acutis nació en Londres el 3 de mayo de 1991, de padres italianos. Creció en Milán.
Desde los 7 años tenía una relación con la Eucaristía que todos los que lo conocieron describían como extraordinaria. Iba a misa diaria, se confesaba con regularidad, pero también era un adolescente completamente normal. Le gustaban los videojuegos, los gatos, el fútbol. Tenía un gato siamés llamado Chico. En septiembre de 2006, a los 15 años, le diagnosticaron leucemia fulminante tipo M3. Murió el 12 de octubre, menos de un mes después del diagnóstico. Leí que en su agonía Carlo Acutis había dicho que ofrecía su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia. Leí que su madre, Antonia Salzano, lo había acompañado hasta el final. Leí que el 12 de octubre de 2006, ella había llegado al hospital a las 10:15 de la noche. 10:15 de la noche. Yo la había dejado frente a las puertas de urgencias a las 10:02 de la noche. 13 minutos después, Antonia Salzano estaba con su hijo. No sé si llegó a tiempo. No sé cuántos minutos vivió Carlo después de esa hora. Eso no lo he podido saber. Pero sé que manejé esos 7 kilómetros en 8 minutos, y sé que si hubiera tardado 21 minutos, como era habitual en esa hora con tráfico, hubiera llegado a las 10:13. No lo sé, y no voy a afirmar lo que no sé. Lo que sí sé es lo que encontré. Busqué en un archivador de documentos viejos el sobre que nunca había enviado, el que había preparado en 2006 para devolver la estampita. Seguía ahí. Lo abrí. Dentro estaba la estampita y una nota que yo mismo había escrito. Objeto olvidado en el taxi. 12 de octubre de 2006, recogida Casina Amata 12. En el reverso del sobre, yo había escrito el nombre de la destinataria tal como lo había encontrado en el directorio telefónico en 2006. Familia Acutis, no Antonia Salzano. Acutis, solo. Familia Acutis. No lo había reconocido en 2006, porque el nombre del joven en las noticias era solo Carlo Acutis, no Acutis Salzano. Dos apellidos distintos. Ahora las piezas encajaban. Esa tarde, en el estudio de mi casa, saqué el termómetro calibrado de Renato, que seguía en el cajón donde lo había guardado en 2006. Funcionaba. Lo puse sobre el escritorio. Medí la superficie del escritorio, 18 grados con 2 décimas. Saqué la estampita de la caja de madera. La sostuve entre los dedos. La posé sobre el termómetro. 26 grados con 8 décimas. 14 años después, 8 grados con 6 décimas por encima del entorno. Me quedé mirando el número durante un tiempo que no supe estimar. Cuando Elena entró al estudio y me encontró así, sentado inmóvil frente al escritorio con ese papel en la mano, me preguntó qué me pasaba. Por primera vez en 14 años, le conté todo. No dijo nada cuando terminé. Se acercó, tomó la estampita con mucho cuidado, como si fuera a romperse, y la sostuvo un momento. Luego la puso de vuelta sobre el escritorio y me dijo, ¿cuándo vas a Asís? No había pensado en ir a Asís, pero cuando ella lo dijo, entendí que era inevitable. No fui de inmediato. La pandemia lo impidió durante parte del tiempo, y también mis propias resistencias. Pasé 2 años en ese estado intermedio entre saber y no saber qué hacer con lo que sabía. En ese tiempo hice algo que nunca había hecho antes de manera sistemática. Escribí. Saqué todos los cuadernos azules del trastero y los organicé cronológicamente. 144 cuadernos. Los revisé uno por uno buscando los viajes al Hospital San Gerardo. Los conté. 483 viajes en 28 años de trabajo. En el margen de cada uno, mis notas de estado de los pasajeros. En ninguno de los 482 viajes anteriores al 12 de octubre de 2006 había escrito nada en el margen. Solo a partir de esa noche empecé a anotar observaciones. Lo que no había notado antes, pero noté al releerlos ahora, era que mi caligrafía en los cuadernos cambia a partir del 13 de octubre de 2006. Antes, apretada, inclinada, rápida. Después, más lenta, más vertical, más deliberada. Un grafólogo amigo de Paolo lo confirmó sin saber de qué cuaderno se trataba. Me dijo que la persona que escribía en esas páginas había experimentado algo alrededor de ese punto que había cambiado su relación con el tiempo.
Ese cambio no lo había elegido yo, había ocurrido solo. En 2022 viajé a Asís por primera vez, solo, sin Elena, porque necesitaba ir solo. Tomé el tren desde Milán, 4 horas. Me alojé en una pensión pequeña a 500 metros de la Basílica de Santa María de los Ángeles. Esa tarde fui a la basílica. No entré de inmediato. Me quedé en la explanada exterior durante 15 minutos. El aire de Asís en noviembre huele diferente. No lo puedo describir mejor que eso. Cuando entré y vi el sepulcro de Carlo Acutis, me paré a unos 3 metros de distancia. Había otras personas orando. Me quedé de pie. No me arrodillé. Saqué la estampita del bolsillo interior de mi chaqueta, donde la había llevado durante todo el viaje. La sostuve en la mano. Uno de los voluntarios que cuidaba el sepulcro, un joven de unos 20 años, se acercó y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si quería saber algo sobre Carlo. Le dije que ya sabía bastante. Le mostré la estampita. La miró. Leyó la frase. Leyó el nombre. Me miró a mí. ¿De dónde sacó esto?, me preguntó. Le conté la historia en 5 minutos. La versión corta. La mujer en el taxi. El hospital. La estampita en el asiento trasero. Las mediciones. El joven me escuchó en silencio. Cuando terminé, fue a buscar a uno de los responsables del santuario, un padre franciscano de 60 y tantos años. Le repetí la historia. El padre franciscano no dijo nada durante un momento largo. Luego me preguntó si podía examinar la estampita. Se la entregué. La sostuvo entre sus manos. La volteó. Leyó la frase. Leyó el nombre en la caligrafía de Carlo. Me la devolvió y dijo algo que no olvidaré. La providencia tiene maneras de custodiar lo que le pertenece. No sé exactamente por qué esa frase me afectó de la manera en que lo hizo. No era una respuesta a ninguna pregunta concreta, pero algo en esas palabras se asentó en un lugar dentro de mí que había estado vacío durante 16 años. Volví a Asís en septiembre de 2025 para la canonización de Carlo Acutis. El 7 de septiembre de 2025, en la Plaza de San Pedro en Roma, el Papa León XIV declaró a Carlo Acutis santo de la Iglesia Católica. Yo no estaba en Roma. Seguí la ceremonia en una pantalla instalada en la explanada de la Basílica de Asís, entre cientos de personas. Cuando el Papa pronunció la fórmula de canonización, algo ocurrió que no tengo manera de describir en términos racionales. Sentí calor en la mano derecha, la mano con la que sostenía la estampita. No era el calor de la pantalla, no era el sol, porque ese día estaba nublado. Era un calor concentrado, localizado exactamente en los 3 dedos con que sostenía el papel. Y en ese momento, sin decisión consciente, sin que mis piernas lo eligieran, me encontré de rodillas en la piedra de la explanada. No lloré de inmediato. El llanto vino unos segundos después, y cuando vino, no pude detenerlo. 62 años. Un hombre que no había llorado en público desde el funeral de su padre en 1994, llorando de rodillas en la piedra de una basílica en Asís. La gente alrededor probablemente pensó que era la emoción del momento histórico. Tenían razón, pero no completamente. Yo lloraba porque en ese instante, con ese calor en la mano, entendí finalmente por qué había callado 15 años. No lo había callado por falta de palabras. Lo había callado porque en algún lugar muy profundo sabía que esta historia no estaba terminada, que tenía que esperar a su final antes de poder contarla. El final era ese día, ese momento, ese calor. Soy Marco Ferretti. Tengo 64 años, vivo en Monza con Elena, que lleva 41 años siendo más paciente conmigo de lo que merezco. Nuestros hijos, Lorenzo y Sara, saben ahora lo que ocurrió en octubre de 2006. Lorenzo me preguntó por qué no lo había contado antes. Le respondí que hay cosas que necesitan tiempo para entenderse. La estampita está ahora en una pequeña vitrina de cristal en el estudio de mi casa. La medí por última vez el día que regresé de Asís. 28 grados con 3 décimas. El ambiente de la habitación ese día era de 19 grados. 9 grados con 3 décimas de diferencia. 19 años después de la muerte del joven que escribió esas palabras.
Mi hermano Paolo me ha pedido que testifique ante el Archivo Diocesano de Milán sobre lo que experimenté. He accedido. Llevé mis 144 cuadernos azules. Llevé los 4 termómetros. Llevé el sobre con el nombre Familia Acutis, en mi propia letra del año 2006. Llevé el registro exacto, 9:52 de la noche. Casina Amata 12, Hospital San Gerardo. No sé si lo que experimenté será reconocido como algo más que la experiencia subjetiva de un hombre que encontró un papel caliente en su taxi. No me corresponde a mí determinarlo, me corresponde contarlo con exactitud, con los datos que tengo, con los números que anoté, con la caligrafía que cambió en mis cuadernos a partir del 13 de octubre de 2006. Lo que sí sé es esto. En 28 años y 340,000 carreras, llevé a personas a aeropuertos, a bodas, a funerales, a hospitales. Los llevé y los traje. Ese era mi trabajo. No pensaba en lo que significaba para ellos ese trayecto. Era transporte, era logística. Ahora sé que en uno de esos trayectos, en 8 minutos de una noche de octubre, conduje a una madre hacia su hijo. Y en el asiento trasero de mi coche quedó algo que no pertenecía a este mundo ordinario de facturas y termómetros y cuadernos azules. No soy el hombre adecuado para explicar lo que es la fe. Nunca lo fui. Pero soy el hombre que midió 4 termómetros durante 14 años y obtuvo el mismo resultado. Y ese hombre, el 11 de noviembre de 2022, fue al santuario de Asís y, aunque no se arrodilló ese día, sintió por primera vez en su vida adulta que había algo en el universo que era más grande que la suma de todos los datos que podía registrar en un cuaderno azul. Y ese hombre, el 7 de septiembre de 2025, terminó de rodillas en la piedra fría de una explanada, no por debilidad, por la única razón válida para arrodillarse, porque era lo correcto. Carlo Acutis tenía 15 años cuando murió. En sus últimas semanas de vida dijo que todos nacemos como originales, pero muchos morimos como fotocopias. Yo fui una fotocopia durante 52 años, del taxista que se esperaba de mí, del marido que se esperaba de mí, del hombre práctico que medía cosas y anotaba números y no creía en lo que no podía demostrar. El papel caliente que encontré en el asiento trasero de un Ford Mondeo una noche de octubre me devolvió algo que ni siquiera sabía que había perdido. No tengo otra manera de contarlo. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.